Niños, muy buenos días. Mi nombre es Tracy Santiago Campos y hoy nos toca el área de plan lector. Antes de empezar con la lectura, en nuestra hoja oficio, nuestra hoja BON, resolvamos las siguientes preguntas. Número 1. ¿Sabes lo que es un malentendido? Si es así, escribe ejemplos. Número 2. ¿Qué es más importante en una discusión? ¿Salirse con la suya o tener amigos o amigas? Después de responder estas preguntas, procedemos a escuchar con mucha atención el siguiente texto para nosotros poder identificar los personajes que van a aparecer y también el escenario en donde se va a desarrollar los hechos, para luego poder responder las preguntas que vienen después del texto. Empecemos. El título de nuestro texto es Historia de dos hermanos. A ver, niños, al leer este título, ¿qué ideas se le viene a la cabeza? ¿De qué puede tratar el texto? A ver, ¿qué cosas ustedes pueden predecir con este título? Podría tratarse de hermanos pequeños, hermanos grandes, de personas quizás ya adultas. ¿En dónde se dará el desarrollo de los hechos? ¿En su casa? ¿En el colegio? ¿Será en el campo? ¿Será en la ciudad? Todas esas cositas que se le vienen a la mente, tenlan en cuenta y vamos a ir escuchando para ver si es que una de esas cositas que han pensado, que han predecido, se menciona en el siguiente texto. Comencemos. Esta es la historia de un par de hermanos que vivieron juntos y en armonía por muchos años. Ellos vivían en granjas separadas, pero un día cayeron en un conflicto. Este fue el primer problema serio que tenían en 40 años de cultivar juntos, hombro a hombro, compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y bienes en forma continuada. Hasta acá. ¿Qué personajes aparecen? Solamente los hermanos, ¿cierto? ¿Y qué habla de ellos? Que vivían juntos, en armonía, no peleaban. ¿Y en dónde vivían ellos? En granjas. Entonces, ¿las granjas dónde se encontrarán? ¿En la ciudad o en el campo? En el campo. Entonces, acá ya nos va describiendo los personajes, cómo convivían y en dónde, el escenario también, en el campo. Pero ¿qué pasó? Cayeron en un conflicto, o sea, hubo una discusión. ¿Y qué menciona acá? Que fue el primer problema serio, o sea que anterior no habían peleado de una manera tan grotesca. Y acá nos da un dato muy importante, que tenían en 40 años de cultivar juntos hombro a hombro. Acá nos da el dato de la edad. ¿Qué quiere decir? Que estas personas, que estos hermanos no son niños, sino ya son personas adultas, que ellos han trabajado apoyándose hombro a hombro. Significa que uno ha apoyado al otro, compartiendo la maquinaria, intercambiando cosechas cuando han cosechado y bienes en forma continuada, o sea que siempre ha sido de esa misma manera. ¿Cómo comenzó este conflicto? A ver, nos va a contar acá. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas, seguido de semanas de silencio. Entonces, por no arreglar ese malentendido, dejó que creciera. Así ya no aguantaron más. ¿Y qué pasó? Intercambiaron, se dijeron, uno dijo al otro y viceversa, palabras amargas. ¿Las palabras tendrán sabores? No, ¿cierto? Es una forma metafórica de decirlas. ¿Y qué vendrían a ser las palabras amargas? Las palabras que quieren, quizás lisuras, palabras grotescas. Que ante eso, ¿qué pasó? Hubo semanas de silencio. Ellos ya no se dirigían ni siquiera. Pero una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Ah, apareció un nuevo personaje,
o será el nombre de uno de los hermanos. Pero bueno, lo vamos a averiguar, pero ya tenemos un nombre, Luis. Sigamos. Al abrir la puerta, encontró un hombre con herramientas de carpintero. Estoy buscando trabajo por unos días, dijo el extraño. Quizás usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda ser de ayuda en eso. Entonces, ¿quién apareció? El carpintero, otro nuevo personaje. Sigamos. Sí, dijo el mayor de los hermanos, tengo un trabajo para usted. ¿Qué nos dice acá? Nos da un dato muy importante. Dijo que sí. ¿Quién? El hermano mayor. Entonces, ¿quién era Luis? El hermano mayor. Entonces, acá nos da el dato que el nombre de uno de los hermanos, el hermano mayor, es Luis. ¿Qué le dice? A ver. Mire, al otro lado del arroyo, en aquella granja, vive mi vecino. Bueno, de hecho es mi hermano menor. Oh, ¿qué nos viene a decir acá? Que esta granja está dividida ¿por qué? ¿Por qué? Por un arroyo. ¿Y quién vive al otro lado? Su hermano, o sea, su vecino, que vendría a ser su hermano, el hermano menor. Y le empieza a explicar o a contar. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros, pero él desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. Ah, ¿qué pasó acá? Le está explicando al carpintero lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Y qué le explica? ¿Que ese arroyo siempre estuvo ahí? No, ¿cierto? Que antes de ese arroyo, ¿qué hubo? Una pradera hermosa. Pero ¿quién desvió el cauce del arroyo? El hermano menor. Y él pensó que lo hizo ¿para qué? Para que enfureciera a Luis. ¿Pero qué iba a hacer? A ver, sigamos leyendo. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto. No quiero volverlo a ver nunca más. Oh, entonces Luis, el hermano mayor, estaba tan molesto que ya no quería verlo. Ya no quería ver al hermano menor. ¿Y qué es lo que pidió que haga? Una cerca de 2 metros de alto, para que así no lo pueda ver. ¿Y de qué material? De desechos de madera. ¿Y en dónde se encontraban esos desechos de madera? Junto al granero. Sigamos. El carpintero le dijo, creo que comprendo la situación. El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir por provisiones al pueblo. Cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo. A ver, en este párrafo. El carpintero dio a entender que comprendió la situación de lo que pedía el hermano mayor. Después el hermano mayor, o sea Luis, de ayudarle a reunir los materiales, decidió ir al pueblo por provisiones, es decir, por alimento. Cuando él ya estaba por atardecer, Luis regresa y observa que el carpintero estaba terminando su trabajo. ¿Y qué pasó? El granjero quedó con los ojos completamente abiertos. Su quijada cayó. Imagínense ¿cómo sería ese rostro de ese granjero? A ver, ustedes hagan en casita, abran bien esos ojos y dejen caer la quijada. ¿La quijada cuál vendría a ser? La parte inferior del rostro, la mandíbula inferior, donde están los dientes, la mandíbula inferior. Entonces, si ustedes hacen ese gesto, ¿qué expresión sería? ¿Qué tipo de emoción? Sorprendidos. Entonces, el granjero Luis se quedó sorprendido. ¿Qué habrá pasado? A ver, sigamos leyendo. No había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar había un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte con todo y sus pasamanos. Entonces, ¿por qué se sorprendió? Porque de hallar esa cerca de 2 metros, no halló. ¿Qué halló? Un puente. De vez de alejarse, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hizo el carpintero? Hizo un puente, ¿para qué? Para unir a los hermanos. En ese momento su vecino, ¿quién era el vecino? Su hermano menor. Vino desde su granja y abrazó a su hermano mayor y le dijo, eres un gran tipo.
Mira que construir este hermoso puente después de lo que he hecho y he dicho. Entonces, ¿qué pasó acá? Hubo una confusión, hubo un malentendido de nuevo. ¿Cuántos malos entendidos hubo entonces? Dos, el primero que provocó el conflicto y el que va a resolver el conflicto. A ver, vamos a ver si resuelve o no. Entonces, acá hubo un malentendido. El hermano mayor, Luis, quería hacer una cerca para separar, para ya no saber nada de su hermano. Pero el carpintero hizo algo lo contrario, creó una vía de acceso para que ellos puedan comunicarse. Y el hermano menor pensó que le estaba pidiendo disculpas, que le había perdonado y que esta construcción era un buen gesto de parte de su hermano mayor. ¿Qué más habrá pasado? A ver. ¿Se llegaron a reconciliar? Sí, se llegaron a reconciliar. Estaban en su reconciliación los dos hermanos cuando vieron que el carpintero tomaba sus herramientas. No, espera, quédate unos cuantos días, tengo muchos proyectos para ti, le dijo el hermano mayor al carpintero. Me gustaría quedarme, dijo el carpintero, pero tengo muchos puentes por construir. Acá nos dice algo muy importante. Primero que sí hubo una reconciliación. Después que este carpintero, esta persona que había llegado, era una persona especial, porque el trabajo que él realizaba era un trabajo dirigido a limar asperezas con las personas que se encontraban fastidiadas, molestas, como en el caso de estos hermanos. Entonces, ¿cuál era la labor de él? Construir puentes, hacer a través de su trabajo que las personas, en vez de alejarse, aislarse, se junten. Por lo tanto, podríamos decir que muchas veces dejamos que los malos entendidos o enojos nos alejen de la gente que queremos. Muchas veces permitimos que el orgullo se anteponga a los sentimientos. Y esto es así. Y no hay que dejar que por un malentendido nos alejemos de nuestros seres queridos. Hay que a veces ceder, no hay que ser orgullosos, para que así nosotros podamos llevar una buena relación y resolver nuestros problemas fácilmente. No permitas que un pequeño desliz o una mala acción malogre una gran amistad. Recuerda que el silencio a veces es la mejor respuesta. ¿Y en qué situaciones debe practicarse o debe tenerse esa respuesta? En momentos que a veces nosotros como hermanos discutimos, siempre hay un hermano más renegón. Hay que dejar que él diga, que exprese todo lo que siente. Pero después podemos ya con esa tranquilidad, ya pasando las cosas, ignorándolo después de un momento, hablar, solucionar el conflicto que está pasando. Porque si nosotros hablamos, respondemos, podemos herir y también podemos hacer que esa persona nos hiera con palabras un poco agresivas. Una casa feliz es lo que más importa. Haz todo lo que esté en tu alcance para crear un ambiente de armonía. Cada miembro de cada familia cumple un rol fundamental. Y si uno pone de su parte, va a crear un ambiente de armonía. Y esa familia, cuando haya un conflicto, va a poder solucionarlo. El amor que se imparta, la dedicación de la familia es importante para poder sobrellevar y enfrentar a cualquier dificultad o conflicto que se presente. Y recuerda que la mejor relación es aquella donde el amor entre dos personas es mucho más grande, es mucho mayor que la necesidad o importancia hacia uno mismo. Cuando dos personas se quieren, cuando un hermano quiera a su otro hermano, siempre va a buscar el bienestar del otro. Y eso va a ser recíproco. Entonces, ¿qué llegamos? ¿En qué conclusión llegamos? Que perdonar no va a cambiar nada del pasado. Que si nos hirieron, si nos dijeron algo, no va a variar, no va a cambiar. Pero si nosotros sacamos esa cólera, ese resentimiento con el perdón,
vamos a cambiar nuestro futuro, vamos a vivir más tranquilos, más felices. Y esa felicidad vamos a poder transmitir a las demás personas y se va a reflejar en nuestro trabajo, en nuestras acciones. Después de haber escuchado esta lectura y de haber también leído, comprueba si has comprendido. En tu hojita BON o tu hojita oficio, copia las siguientes preguntas y resuélvelas. Número 1. ¿Cuál fue la causa del conflicto? ¿Qué le mandó a hacer Luis al carpintero? ¿Cuál fue lo que más le molestó al hermano mayor de su hermano, o sea, el menor? Asocia estas palabras con su significado. En el lado izquierdo tenemos palabras enumeradas del 1 al 8 y en la siguiente columna los significados de estas palabras con paréntesis. Colocar el número en donde crean que ustedes es el significado de la palabra. En realidad, la siguiente pregunta, en realidad, ¿a qué se dedicaba el carpintero? ¿Realmente solamente hacía su trabajo por hacer? ¿O cuál era la finalidad de sus trabajos? Siguiente pregunta, ¿con qué otro malentendido se resolvió el conflicto? ¿Se acuerdan que mencioné que hubo 2 malentendidos? Entonces, ¿cuál fue ese segundo malentendido que resolvió el conflicto? Siguiente, ¿has tenido alguna vez un malentendido con una amiga o un amigo? Si ha sido así, cuéntalo, describe cómo fue o a qué se debió ese malentendido y si hubo solución. Siguiente, al final de la lectura hay 5 consejos. Si lo identificaste y estuviste atento, lo vas a copiar. Y la última, opina sobre el contenido y consejos de esta lectura. Omite tu opinión, describe detalladamente qué te pareció esta lectura y también los consejos que te dan.